Bienvenida, bienvenido a esta exploración de hoy. Nos metemos de lleno en un texto, con muchísima profundidad. Génesis capítulo 18. Y nos vamos a centrar en un encuentro, un encuentro que realmente marca la historia, la visita divina o de unos seres muy especiales a Abraham. La fuente que usamos es solo esta, el texto bíblico, versículos 1 al 33. Intentemos imaginar la escena, ¿vale? Pleno día, un calor que aplasta, en el encinar de Mamre. Ahí está Abraham sentado a la entrada de la tienda, buscando un respiro, y de repente aparecen tres figuras. Nuestra idea aquí es desgranar los momentos clave, esa hospitalidad tan ejemplar, una promesa que desafía totalmente la naturaleza, la reacción humana tan comprensible ante algo así, y luego ese diálogo final sobre la justicia divina que, todavía da que hablar. Venga, vamos a ello. Pues sí, es un texto con una riqueza tremenda. Toca temas esenciales, ¿no? Cómo se relaciona lo divino y lo humano, de forma muy directa además. La importancia vital de la hospitalidad en esa cultura. Y claro, plantea cuestiones muy hondas sobre la fe, la duda, esa duda que siempre va de la mano y también sobre la naturaleza de la justicia. El relato empieza, sin rodeos. Aparecen estos tres varones, los llama así el texto. Abraham está allí, levanta la vista y los ve. Y su reacción es lo primero que llama la atención. Es inmediata y casi exagerada en su generosidad. Sí, no se lo piensa. Nada. El texto dice que corrió a recibirlos desde la puerta de su tienda. Y no solo eso, se postra en tierra. Hay como un reconocimiento ahí, ¿no?, de que no son simples viajeros. Esa postración es muy significativa. No es solo cortesía, claro. En el lenguaje de la época indica una reverencia profunda, reconocer una autoridad, una presencia superior. Incluso antes de que crucen muchas palabras, parece que Abraham intuye algo fuera de lo normal. Totalmente. Y les ofrece lo básico, lo que se esperaba. Agua para los pies, que era fundamental con el polvo del camino, descanso bajo un árbol y, claro, comida. Pero ojo, porque no se queda ahí, no ofrece unas sobras o algo rápido. La cosa escala y mucho. Sí, se lía la manta a la cabeza, como diríamos hoy. Exacto. Le dice a Sara, toma pronto 3 medidas de flor de harina. 3 medidas. Eso es, una barbaridad de harina. No es para hacer un par de panes, es para un banquete. Una cantidad enorme, sí. Y de la mejor harina. Flor de harina. No es una comida cualquiera, desde luego. Y Abraham no se limita a dar órdenes, se implica él mismo, y con prisa. Eso, el mismo. Corrió al ganado. Elige un becerro tierno y bueno. Se lo da al criado para que lo prepare rápido. Y luego el detalle del versículo 8, que es revelador. Tomó también mantequilla y leche y el becerro, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. O sea, no se sienta con ellos. Se queda de pie, sirviéndoles. Es una hospitalidad activa, casi servil, sí, y tremendamente generosa. Lo interesante aquí es cómo va más allá de la simple costumbre. Sí, la hospitalidad era sagrada, claro, una necesidad en ese entorno. Pero la escala, la rapidez de Abraham, eso de correr, elegir lo mejor, servir él mismo, bueno, eso habla de su carácter. Demuestra una reverencia y una generosidad excepcionales incluso antes de que quede claro quiénes son exactamente. Esa disposición a darlo todo es una constante en él. Casi una fe en acción ya, ¿no? Dar lo mejor porque intuye algo grande. Es una buena forma de verlo, sí. No es solo cumplir, es una respuesta personal a una presencia que intuye especial. Y justo ahí, mientras comen, la conversación da un giro muy personal e impactante. Preguntan por Sara. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Abraham responde que en la tienda. Y entonces uno de ellos, que ya el texto identifica como Jehová, suelta la promesa increíble. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¡Bum! Y para que captemos la magnitud, el texto nos da el contexto justo después, como diciendo, ojo a esto. Fundamental ese versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. No es solo mayores, es que, biológicamente, según toda experiencia humana, según las leyes naturales,
Era imposible. Imposible. Y Sara, que está ahí escuchando a escondidas a la puerta de la tienda, pues reacciona como, bueno, como quizás reaccionaría cualquiera de nosotros, ¿no? Se ríe, pero no a carcajadas, es una risa para adentro, para sus adentros. El texto hasta nos dice lo que piensa. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Es la risa del escepticismo puro. Sí, de la incredulidad amarga, casi. Después de tantos años de esterilidad, suena a burla, a cruel, quizá. Casi. Oímos ese anda ya. Totalmente. Es una reacción visceral, muy humana. Más que alegría, esa risa está cargada de escepticismo, sí, quizá de la tristeza acumulada. Choca de frente, claro. La promesa divina, que implica un poder absoluto sobre la vida, y la realidad, pues la realidad tangible del cuerpo envejecido, es el eterno dilema entre la palabra que viene de fuera y la propia experiencia. Pero lo increíble es que esa risa interior no pasa desapercibida. La reacción divina es inmediata. Jehová se dirige a Abraham, fíjate, no a Sara directamente al principio, y le pregunta, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Reproduce casi palabra por palabra su pensamiento. Eso es crucial. Demuestra una conciencia divina que penetra hasta lo más íntimo, los pensamientos que ni siquiera has dicho en voz alta. Esto ya eleva la naturaleza de ese visitante, ¿no? Desde luego, no hay barreras para esa percepción. Y entonces lanza esa pregunta retórica que es, bueno, casi un pilar teológico. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es una afirmación rotunda de poder, poder absoluto frente a la duda humana. Y reafirma la promesa. Volverá. Y Sara tendrá un hijo. Punto. La confrontación directa viene después. Sara, claro, al sentirse descubierta en su pensamiento más íntimo, se asusta. El miedo, otra reacción muy humana ante lo sagrado que te deja al descubierto. Claro. Y por miedo, niega. No me reí. Pero la respuesta divina es tajante, corta por lo sano. No es así, sino que te has reído. Fin de la discusión. La verdad interior expuesta. Este pequeño rifirrafe sobre la risa es potentísimo. Pone sobre la mesa esa tensión, ¿no?, entre nuestra lógica, nuestra experiencia, Sara sabe que es vieja, que su cuerpo ya no, y una promesa que desafía toda esa lógica. Exacto. ¿Cómo encajas la fe con una evidencia que te grita lo contrario? La risa de Sara es, en parte, la voz de la razón humana diciendo, esto es imposible. Sí. Y el miedo posterior, al ser descubierta, añade esa capa de vulnerabilidad humana ante lo trascendente que conoce tus secretos. No es solo poder sobre la biología, es poder sobre la conciencia. Y esto plantea preguntas sobre la fe misma. ¿Es creer a pesar de todo? ¿O es confiar en una fuente de poder que redefine lo posible? Sara está justo ahí, en esa encrucijada. Bueno, terminada la comida y esta revelación tan intensa, la escena cambia de lugar, aunque los personajes clave siguen. Los visitantes se levantan, miran hacia Sodoma, y Abraham, como buen anfitrión hasta el final, los acompaña un tramo del camino. Un gesto más de respeto y acompañamiento. Y aquí pasa algo curioso. Jehová tiene como un debate interno, un soliloquio que el narrador nos cuenta. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? La pregunta ya es llamativa. ¿Por qué dudaría? Y la razón que da el texto, para no ocultárselo, es clave para entender esa relación tan especial con Abraham. Dice que es porque Abraham será padre de una nación grande, destinada a enseñar a sus descendientes el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Es como si conocer los juicios divinos fuera parte de su formación como patriarca, como garante de ese orden moral. Le está invitando a una esfera de conocimiento que normalmente no se comparte. Es interesante, sí. No es solo informar, es implicarle en la lógica divina de la justicia. Y una vez que decide revelarlo, expone el motivo del juicio que se cierne sobre Sodoma y Gomorra. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El lenguaje es de una gravedad tremenda. Un clamor que ha subido hasta el cielo. Una medida de pecado que ha llegado a un límite. Pero hay un matiz en el versículo 21 que a veces se nos escapa, ¿eh? Dice, «Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor. Y si no, lo sabré». Ajá. Eso sugiere, al menos en la narración, un proceso, una verificación final, una especie de
Inspección divina antes de ejecutar la sentencia. Aunque el juicio parece ya decidido por ese clamor y la gravedad del pecado, esta frase añade un elemento de proceso. De confirmación directa. Refuerza la idea de una justicia que, aunque severa, no es arbitraria. No se basa solo en rumores, sino en una constatación. Y entonces, mientras dos de los visitantes, que luego veremos actuar en Sodoma, se van hacia la ciudad, Abraham se queda. El texto dice, y Abraham estaba aún delante de Jehová. Se planta allí, se queda quieto. Y lo que sigue es, uno de los diálogos más audaces y yo diría que conmovedores de toda la Biblia. Abraham se acerca, intercede, no se queda callado ante la destrucción que se anuncia, y su primera pregunta va directa al corazón de la ética divina. ¿Destruirás también al justo con el impío? No cuestiona el juicio sobre los malos, sino la posibilidad de que paguen justos por pecadores. Y su argumento es brillante. Apela a la propia naturaleza de Dios como base de la justicia. Dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es casi un desafío, basado en la coherencia divina. Le está diciendo, tú, que eres el juez supremo, no puedes ser injusto. Es impresionante la audacia que muestra. Una audacia que, sin embargo, combina con una humildad enorme en las formas. Cuando empieza ya la negociación, se llama a sí mismo polvo y ceniza. Reconoce su lugar, pero no por eso deja de argumentar. Y ahí empieza ese relativo increíble, por la misericordia. Empieza con 50 justos. Si los hubiera, ¿perdonaría Dios a toda la ciudad por esos 50? Y la respuesta es sí. Entonces Abraham, con esa mezcla de temor y persistencia, sigue bajando. Quizá falten 5 para los 50. ¿Destruirás por esos 5? Y Dios dice que no, que por 45 no la destruiría. Y sigue. Y por 40, y por 30, y por 20. Cada vez pide disculpas. No se enoje ahora, mi señor, pero insiste, hasta llegar al último número. Quizá se hallarán allí 10. 10. Y en cada paso, la respuesta divina es la misma. Por amor a ese número de justos, perdonaría a toda la ciudad. Por 10 justos, Sodoma se salvaría. Este diálogo es extraordinario. Más que ver a Abraham convenciendo a Dios o cambiándole de opinión, parece que estamos viendo cómo se revela la naturaleza de la misericordia divina. Y es la intercesión de Abraham la que actúa como catalizador. Su persistencia, su preocupación por la justicia, por la suerte de los inocentes, aunque sean pocos, permite que se manifieste hasta dónde está dispuesto Dios a perdonar. Es casi una lección, una pedagogía sobre justicia y misericordia. Y es curioso que se detenga en 10, ¿verdad? ¿Por qué 10? ¿Algún simbolismo? ¿El mínimo para formar una comunidad, quizá? El texto no lo dice. Exacto, nos deja con esa pregunta. 10 es el umbral. Lo que sí queda meridianamente claro es la compasión de Abraham, incluso por ciudades cuya maldad era famosa, y su fuerte sentido de la justicia divina, que él espera que sea coherente, misericordiosa. Esa tensión entre su humildad, soy polvo y ceniza, y la audacia de interpelar al juez de toda la tierra es lo que da una fuerza tremenda a la escena. Muestra una relación con Dios, compleja, íntima, llena de tensión moral. Un recorrido entonces este capítulo 18 del Génesis, un viaje intenso, la verdad. Desde esa hospitalidad desbordante de Abraham bajo el sol de Mambre, pasando por la promesa imposible de un hijo, esa risa escéptica de Sara, la reafirmación del poder divino, hasta culminar en esta impresionante intercesión de Abraham por Sodoma, negociando por la vida de los justos hasta ese límite final de 10. Sí, es un capítulo que condensa dinámicas muy, muy complejas. Vemos una divinidad que interactúa de forma muy personal. Visita, come, charla, revela planes, escucha ruegos, pero también juzga con severidad. Y frente a ella, los seres humanos en toda su complejidad, generosidad hasta el extremo, incredulidad basada en la experiencia pura y dura, miedo ante lo sagrado que te desnuda, y esa compasión audaz que se atreve a dialogar, a pedir clemencia por otros. Es un reflejo potente de la relación entre Dios y la humanidad. El final del capítulo es curiosamente sobrio, ¿no? Casi abrupto después de tanta tensión. El versículo 33 simplemente dice, «Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham,
y Abraham volvió a su lugar. Se acabó la conversación. Ahí se queda, suspendida en ese umbral de los 10 justos. No sabemos qué pasa por la mente de Abraham justo después. Esa conclusión abierta es muy sugerente. Deja la resolución para el capítulo siguiente, claro, pero nos permite quedarnos un momento ahí, con Abraham. Exacto. Y eso nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Después de esa negociación tan intensa, después de haber conseguido esa promesa de perdón si se encontraban 10 justos, Abraham simplemente volvió a su lugar. A su tienda. ¿Qué tipo de pensamientos llevaría? ¿Qué peso? ¿Qué mezcla de esperanza y de temor profundo llevaría en ese camino de vuelta, sabiendo el destino terrible que amenazaba a Sodoma y Gomorra y que todo dependía de encontrar ese pequeñísimo núcleo de rectitud en medio de un mal que clamaba al cielo? ¿Cómo se duerme esa noche? Es una pregunta potente para cerrar. Pues sí, es algo sobre lo que el texto, al no decirlo, nos invita a reflexionar.